Mucho gusto. Oremos juntos. Dios Padre, que ha creado todas las cosas y gobiernas la historia de la humanidad. En este mundo que tú has creado, hemos nacido. Pero sin conocerte, vivíamos nada más para las cosas visibles. Pero tú nos has encontrado primero. Y nos has dado la esperanza eterna del cielo y por eso te damos gracias. No tenemos nada que darte, no tenemos nada de qué gloriarnos, pero sin ningún precio tú nos has salvado y nos has permitido vivir con la esperanza en el cielo, en la iglesia donde tú estás con nosotros. Nos enseñas con la palabra de la verdad y de la vida y nos permites, nos ayudas a vivir dignamente como hijos tuyos y por eso te damos gracias. Este día también, Señor, hemos vivido dentro de tu gracia y tu guía. Y en esta tarde estamos reunidos para aprender de las enseñanzas que viene en el libro de Josué y cuáles son tus voluntades. Y mientras vamos conociendo más de tu providencia y tu voluntad, renuévanos más y edifícanos más enteramente para que como Josué seamos obreros fieles que sean dignos de ser utilizados por ti y nos has guiado a esta hora y por eso te damos gracias. Te pedimos que guíes los labios del que predica tu palabra. Te pedimos que guardes a los débiles y a los que estén en enfermedades y que muestres tu voluntad a cada uno más claramente. Y pedimos por los corazones y pensamientos de todos los que oyen tu palabra, guíalos. Confiamos este tiempo solamente en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros y que nos guíes y que nos edifiques a todos por medio de tu palabra. Y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Busquemos Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, versículo 11. Si lo tienen, leamos juntos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mucho gusto conocerlos. Desde hace mucho tiempo he preparado para esta hora de Academia Bíblica de Josué para aprender la palabra con ustedes y ya llegó este día. Y realmente el tiempo pasa muy rápido.
Entonces el tiempo que había planeado y había preparado ya llegó. Entonces Josué es el tema de esta academia bíblica. Y cuando recibí este tema, en la iglesia ha visto varios estudios bíblicos. Hubo muchas reuniones y hubo varias reuniones de estudios bíblicos en la iglesia. Pero esta vez es la oportunidad de estudiar el libro de Josué. Y pienso que han orado y han preparado para este estudio también. Por medio del libro de Josué podemos aprender de Dios, de cuál será la voluntad de Dios que viene en este libro. Podemos tener esta curiosidad y con este corazón de oración pienso que han llegado a este lugar. Y si hay alguien que está aquí sin tener este corazón, aunque sea ahora, puede tener el deseo de conocer la voluntad de Dios y espero que con este deseo puedan aprender la palabra. Aquí tengo varias oportunidades de compartir varias palabras. Y se me dio esta oportunidad de compartir la palabra acerca del libro de Josué. Entonces, leyendo del principio hasta el fin de este libro de nuevo, volví a pensar en la providencia de Dios que ya había aprendido. Y no es solo para mí, sino deseo que sea de la misma gracia, enseñanza y fuerza para todos los que están aquí, para que todos los que están escuchando la palabra. Deseo que todos sean obreros fieles de Dios y con este deseo les voy a compartir esta palabra. En Josué 33:11, en Éxodo 33:11, al final dice: el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Dice, el joven Josué nunca se apartaba del tabernáculo. En otras palabras, el joven Josué nunca se apartó de Dios, desde el principio hasta el fin. Sin cambiar, se acercaba a Dios. No se apartaba de Dios. ¿Por qué busqué este versículo como nuestra primera palabra? Hoy, estudiando la Biblia, el libro de Josué, se darán cuenta resumí el contenido del libro de Josué acerca de cuándo fue escrito y habla acerca de cuando conquistaron a Canaán, cómo repartieron las tierras y cómo gobernaban y la muerte de Josué y también la imagen de Cristo que aparece por medio de Josué. Cada capítulo tiene su tema y podemos recibir enseñanza del libro de Josué y acerca de Josué. Como podemos aprender del liderazgo de Josué. Entonces, son varios temas que vienen en el libro de Josué. Pero todo este contenido, resumido en una frase, sería: conocen los 5 libros de Moisés, de Génesis hasta Deuteronomio. Esos 5 libros de Moisés fueron escritos por medio de Moisés. Bueno, comenzó desde Éxodo hasta Deuteronomio. Habla acerca de la obra de Dios que hizo por medio de Moisés. Por medio de Moisés sacó al pueblo de Israel, mostró Dios este poder, ¿no? Pero después de que murió Moisés, Dios pone al nuevo líder, a Josué. Entonces, como había trabajado por medio de Moisés, ahora trabaja por medio de Josué. Los hace entrar a Canaán y va conquistando la tierra de Canaán. Entonces, en Josué así muestra el poder de Dios. Uno puede cometer el error de pensar que
José, Moisés, Samuel, David, que cada como individuo, cada persona tenga su poder y uno podría apreciar sus poderes, pero lo importante es que primero no fue por su propio poder del individuo, sino se manifestó el poder de Dios. Y habla los libros acerca de cómo se manifestó este poder de Dios. Eso es lo primero. Y segundo, hay que entender que esas personas que fueron utilizados por ese poder, ¿cómo pudieron ser utilizados? Esta es la pregunta. Entonces, estas dos cosas, con esos dos significados vamos a estudiar el libro de Josué y así podrán entender más claramente. Sabemos bien que por medio de Moisés Dios mostró su gran poder, pero por medio de Josué Dios echó fuera a los gentiles y les dio la victoria en la conquista. Por medio de Josué podemos aprenderlo detalladamente. Dice aquí, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. Les pido que se acuerden de esta palabra. No se apartaba de medio del tabernáculo. Hasta el momento de su muerte, Josué no se apartó de Dios. Entonces hay que tener esto en cuenta. Y así leeremos con más detalle el libro de Josué. Tiene de capítulo 1 a 24. Con el nombre del profeta Josué es el libro de Josué. De capítulo 1 a 24, su contenido es acerca de cómo entran a Canaán y cómo van conquistando la tierra de Canaán. Entre eso, desde el capítulo 1 vamos a ver las cosas importantes, ver los puntos importantes. Entonces, en lo que vamos estudiando, vamos a hacer referencia al libro de Josué. Lo más importante es que estamos estudiando en el libro de la Biblia. Vamos a buscar Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a estudiar detalladamente y más profundamente el contenido del libro de Josué desde ahora. Entonces ahí es muy importante el corazón de los que están escuchando la palabra. Yo cuando me fue dado este tema, estuve orando, estuve pensando y orando y otra vez leyendo y fue de gran enseñanza para mí. Pero ahora el problema es ustedes, los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra. Al escuchar la palabra, esta palabra debe de ser grabada en el corazón y para eso tiene que tener preparación del corazón y pienso que es muy necesario la preparación del corazón. En Josué capítulo 1, en versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, así comienza este libro. Después de que murió Moisés, así es, ya terminó su papel de Moisés. No era entrar a la tierra de Canaán, sino hasta antes de entrar a Canaán, Dios lo cumplió por medio de Moisés. Ya después de la muerte de Moisés, no terminó la obra de Dios, sino ahora por medio de una nueva persona se continúa la obra de Dios. En otras palabras, aunque el hombre muere, pero la obra de Dios continúa. Esto. Por eso el pueblo de Israel, para ellos, Moisés era su gran profeta, que tenía su gran poder. Y así los israelitas en su corazón tenían un lugar muy grande para el profeta Moisés. Pero Dios les puso a un nuevo líder y por medio de él va cumpliendo su historia, su obra. Por eso, realmente Dios cumple su obra conforme a su voluntad. Entonces, como ya lo dijimos, el hombre muere, pero la obra de Dios continúa. Entonces ahora Dios les puso a un nuevo líder, a un nuevo guía. Pero de versículo 5, si nadie te podrá hacer frente
en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No velemos juntos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De versículo 5 a 9 leí, y 3 veces Dios le dijo repetidamente. ¿Qué palabra le dio? Esfuérzate y sé valiente. Sé muy valiente. 3 veces le repitió esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué le habrá dicho esta palabra? A Moisés no le dijo esta palabra. Esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Estas palabras de ánimo no lo había dicho a Moisés, pero a Josué se lo dijo. ¿Por qué? Que Dios conoce bien el corazón del humano. Durante 40 años Moisés había recibido la enseñanza de la literatura en el palacio real, o sea, tenía mucha sabiduría mundanal, él tenía confianza. Pero Josué no era así. Él nació en Egipto y vivía en esclavitud y vivía en dificultades. Y a comparación de Moisés, que fue antes de él, Josué podría sentirse menos porque no era como Moisés. Entonces, Dios sabía que su corazón de Josué era débil. Por eso tenía que esforzar, tenía que fortalecer su corazón. Por eso le dijo esas palabras. Nunca me apartaré de ti, no te desampararé. Les dijo así, le dijo así. Entonces, en otras palabras, Josué no se apartaba del tabernáculo. En Éxodo 17 aparece la guerra contra los amalecitas. Moisés recibió la ayuda de Aarón y Hur y estaba orando alzando sus manos. Y Josué salió a la guerra y venció a los amalecitas. Y desde ahí estuvo cerca de Moisés, aprendiendo de Moisés. Vio la providencia de Dios que trabajó por medio de Moisés. Entonces sí podrá tener confianza, pero el corazón de Josué era muy débil, era muy humilde. Entonces para fortalecer su corazón de Josué, Dios le dijo esas palabras de consuelo. En otras palabras, Josué, Dios le dijo, estará con él y no lo desamparará, por eso esfuérzate. Entonces esa palabra seguramente fue de gran consuelo para Josué, ¿no? Pero una cosa que tienen que saber es que en el primer piso se puso el anuncio de que vamos a estudiar Josué. Y el versículo principal en ese anuncio fue Josué capítulo 1, versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Dios dijo que no se apartará de Dios. O sea que por medio de Josué Dios cumplirá su obra. Ahora, el problema cae sobre Josué, porque Dios lo consoló, Dios lo animó y Dios le dijo que estará con él. Le dijo que no se apartará de él. Ahora, el problema es de Josué. Dios le está diciendo que Dios se pondrá del lado de Josué. Ahora Josué tiene que hacerse del lado de Dios. Aunque Dios le dice, yo estaré contigo, pero si Josué no se decide estar con Dios, en el lado de Dios habrían problemas, ¿no? Vamos a marcar aquí. Y busquemos Salmo 118. Hoy vamos a buscar muchos versículos. Salmo 118, versículo 6. Leamos juntos. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo escribí esto en el pizarrón.
Arriba en francés y abajo en inglés, porque en coreano ya lo saben todo. Dijo, en francés lo dice así, que Jehová está por mí, Jehová está conmigo, no temeré para nada. Entonces, aunque no hablen francés, dice en inglés, the Lord is on my side, que Dios está a mi lado. Entonces significa lo mismo, aunque sean en diferentes idiomas. I will not fear, no temeré. Entonces, es porque Jehová está conmigo. ¿Por qué no tengo temor? Porque Jehová está de mi lado. Dios seguramente está al lado de Josué. Entonces Josué también tiene que estar con Dios. Yo estaré contigo. Entonces tú también tienes que estar conmigo. Eso significa. Este significado lleva. Esfuérzate y sé muy valiente. En esta palabra significa que yo estaré contigo, que ciertamente entrarás a la tierra de Canaán y lo conquistarás. Bien esa promesa. Pero ahora la cuestión es que Josué también tiene que estar del lado de Dios. Tiene que estar con Dios. Conocen el presidente Abraham Lincoln. Conocen la guerra que hubo en Estados Unidos en tiempo de Lincoln. Lincoln tuvo muchas preocupaciones porque entre las mismas naciones hubo muchas peleas, muchas batallas, murieron muchos soldados, pero no había otra opción que pelear, que tener una guerra. Pero cada vez que hubo alguna batalla, Lincoln no podía dormir. Pero uno de sus servidores, uno de sus soldados, le dijo, no se preocupe, Dios está de nuestro lado. Y Lincoln dijo así, eso pensarán los enemigos también. El problema es, lo más importante es, si nosotros estamos del lado de Dios, si estamos nosotros con Dios, ¿no? Dios le dice, estaré contigo a Josué. Ahora, lo importante es que si Josué se pasa del lado de Dios o no, si Josué está con Dios o no. Entonces, así será cumplido la promesa de Dios cuando dice, estaré contigo. Pero en Éxodo 33:11 dice que Josué no se apartaba del tabernáculo. En Josué 24, en su despedida antes de su muerte, hasta el final, Josué no se apartaba de Dios. Por eso, Dios hasta el fin estuvo con Josué y pudo estar con Josué. De la misma manera nosotros también. Dios está con nosotros. Ahora, el problema es si cada uno de nosotros estamos del lado de Dios. Si estamos con Dios, la obra de Dios continúa. Ese significado lleva. Volvemos a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. 18. Leemos juntos. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Esto es lo que el pueblo dijo para consolar a Josué. Dios le dijo a Josué palabras de ánimo y de consuelo. Ahora, se puso este nuevo líder a Josué. Ahora los israelitas están diciendo palabras de consuelo a Josué, diciendo solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, para cumplir esta obra que Dios le ha encargado, el pueblo también lo consoló. Cuando se pone un nuevo líder, para que este líder pueda cumplir la voluntad de Dios y la obra de Dios, su pueblo tiene que orar por él y consolarlo y edificarlo más, confirmarlo más. Pero en nuestra época, cuando ponen a un líder, tratan de ver sus fallas de los líderes. En muchos lados de la política así es. Entonces es totalmente al contrario de cómo debe de ser. Nosotros como pueblo, así como Josué, para que cumpliese bien su misión, su pueblo lo animaba y lo consolaba. En 2 Corintios 1:11, apóstol Pablo dijo que por el don concedido a nosotros por medio de muchos, así es,
en el momento necesario Dios pone a las personas para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si es así, el líder, el guía, que fue puesto para que pueda cumplir su obra, hay que tener más oración, más interés, más ánimo y más consuelo para esa persona, porque es lo que edifica más a esa persona, para que haga bien las buenas obras. Entonces podemos recibir esta enseñanza de esta parte. Entonces, de eso trata Josué capítulo 1. Vamos a resumirlos sencillamente. Entonces se puso un líder y fue consolado por Dios. Y luego por el pueblo fue consolado. Y esto es lo que dice en capítulo 1. Vamos a pasar a capítulo 2. En Josué 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. En capítulo 2 aparece acerca de la ramera que se llamaba Rahab. Tiene una identidad humilde, porque es ramera. Pero todo capítulo 2 se trata acerca de que por medio de esta ramera Rahab, toda su familia recibe la salvación. Por eso en Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera. Así está escrito. Entonces fue una mujer de fe. Aquí explica. Esta ramera Rahab, su identidad era humilde, era vil, pero su corazón era despierto. Entonces, en los ojos del mundo, la ramera Rahab no era nada. Pero esta ramera Rahab tenía un corazón realmente despierto. En el mundo hay muchas personas educadas que son necias. Hay pecadores que son muy inteligentes. Pero al contrario, esta ramera Rahab, que realmente no tenía nada ella, pero era una mujer de fe, y así fue escrita. ¿Y cómo fue así? La razón está escrita. De versículo 8, dice: antes de que ellos se durmiesen, esos 2 espías, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta ramera Rahab había oído, que estaba atenta, que vinieron estos espías. Pero antes ella había tenido sus clientes y escuchó muchas noticias acerca de lo que ocurría de los israelitas, de sus movimientos de los israelitas. Ella observaba, ella escuchaba lo que les ocurría, y escuchando no se le pasó, no se le olvidó, sino pensó en las cosas que ella oyó. Por eso aquí, aunque era ramera, pero ella había oído de la obra de Dios que cumplió por medio de los israelitas, y ella estuvo atenta. En Números 9 podemos ver que los israelitas estaban atentos a la columna de nube. Cuando se paraba la nube, ellos tenían que pararse. Y se paraban y ponían sus campamentos y vivían. Y cuando se levantaba la nube, tenían que organizar todo y tenían que también moverse. Por eso siempre estaban atentos de lo que ocurría con la nube. Entonces, así casi lo mismo era con la ramera Rahab. Ella estaba atenta de las obras de Israel. Y como ella estaba atenta, estaba muy asombrada. Ella vio cómo ellos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, de cómo ellos destruyeron a los reyes de los gentiles. Ella estaba atenta de lo que ellos hacían, de lo que Dios hizo por medio de ellos. En Salmo 119 dice que cuando están atentos a la palabra, los israelitas pasando por el desierto estaban atentos a la columna de nube. En Salmo 119 habla acerca de que fueron atentos a la palabra. En San Lucas habla acerca de estar atento y distinguir el aspecto del tiempo.
y así estar despierto en el corazón. Vamos a marcar aquí y vamos a buscar San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 56. Leamos juntos. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Cómo no distinguís este tiempo? Los cristianos salvos ven cómo gira el mundo, especialmente la historia de cómo va avanzando Israel. Sabemos bien, ¿no? Y así, mirando la palabra de Dios, nos damos cuenta, distinguimos en qué tiempo vivimos y así podemos estar despiertos en el corazón, como la ramera Rahab. Entonces, Rahab no entregaba su corazón a las cosas vanas del mundo y así al final toda su familia fue salva y obtuvo esta gracia. Cuando hubo la escuela Samuel en Corea, les compartí la palabra con el tema de señales del fin de los tiempos. Y les compartí algunas noticias de Francia o algunas noticias en los periódicos de Francia. Y al mirar las circunstancias de los tiempos, podemos ver que realmente vivimos en las últimas épocas, en los últimos tiempos que Dios ha decidido. Así es, así como los israelitas que estaban atentos a la columna de nube, o los cristianos que distinguen el tiempo y son atentos a la palabra, o como la ramera Rahab estaba atento al pueblo de Israel, puede significar lo mismo. Y así pudo su corazón estar despierto. Entonces, en Josué capítulo 2 habla acerca de la obra de la fe de la ramera Rahab. De ella explica detalladamente. Vamos a volver a Josué. Josué capítulo 3. Josué 3 habla acerca de cruzar el río Jordán. Versículo 5. Josué 3, versículo 5 dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca de pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Entonces tenían que cruzar el río Jordán, pero habían dos condiciones. Uno es santificarse y el otro fue tomar el arca de pacto, cargar el arca de pacto. Al hacer algo, tienen que ser santos, tienen que ser limpios. Hay obras así. Así como Jacob. Cuando huyó de su hermano Esaú y fue a casa de su tío Labán y trabajó ahí. Y pasaron 20 años y otra vez regresó a encontrarse con Dios que había encontrado en Betel. Y primero se santificó, ¿verdad? Todo lo que él había traído los enterró debajo de una encina. De todos sus ídolos ajenos, todo eso. Entonces, al hacer alguna obra, la condición es primero santificarse. Cuando predicamos a alguien o cuando tenemos algún gran evento, tenemos que reflexionarnos ante Dios y santificarnos. Así como tenemos esos tiempos, tenían que santificarse y luego tomar el arca de pactos y entrar y cruzar. Por eso en Josué capítulo 3 habla acerca de su cruzamiento del río Jordán. ¿Eso podrían recordar? El versículo 16. Josué 3, versículo 16 dice: las aguas que venían de arriba se tuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. En versículo 16 dice que el agua del río Jordán se detuvo cuando cruzaron el mar Rojo. También fue partido, se hizo como una pared el agua y ellos cruzaron de en medio. En el diluvio había caído todo el agua en la tierra y durante 150 días. Y luego, para retirar este agua, Dios dice que Dios juntó como un montón, que amontonó las aguas del mar. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo, aunque nada más les digo y sin buscar, sí entienden, ¿verdad?
Yo creo que como todos son jóvenes, se acuerdan muy bien. Y seguramente ya han aprendido muchas cosas así. Pues aquí, cuando dice en la palabra que el agua se detuvo, nos acordamos que cuando cruzaron el Mar Rojo se hizo las aguas como muro a su derecha y su izquierda. O cuando fue el diluvio, Dios amontonó el agua, los juntó como un montón. Nos acordamos de estas palabras, ¿no? Entonces se manifestó los milagros de Dios. Pero aquí en versículo 17 dice: más los sacerdotes que llevaban el arca de pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo... Entonces los sacerdotes cargaron el arca de pacto y primero avanzaron. El río Jordán estaba seco y ellos pudieron cruzar. Y estaban firmes de en medio de Jordán, dice. Los que van adelante tomaron el arca y estuvieron firmes en medio de Jordán. Y como resultado todo el pueblo de Israel pudo cruzar este río. Y de eso trata el capítulo 3. Y luego vamos a pasar al capítulo 4. Josué 4, versículo 1 al 3. Leemos juntos. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio de Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Escogieron a 12 hombres y entraron y sacaron 12 piedras. Esto es el contenido del capítulo 4 de Josué. En capítulo 3 cruzaron el río Jordán y en capítulo 4 es cuando ya habían cruzado el río Jordán. Pero los sacerdotes que tomaron el arca, ellos no habían salido. Seguían en medio del Jordán, cargando el arca del pacto. Entonces después tomaron a 12 hombres y volvieron a entrar al río y les mandaron a traer 12 piedras. ¿Habrá sido algo fácil? Entonces, ¿por qué no lo dijo desde un principio cuando cruzaron? Porque si ya lo había dicho, entonces en el camino en que cruzaban podían tomar 12 piedras. Sería más sencillo. Pero después de que todos cruzaron ya, los vuelve a mandar a 12 personas, a 12 hombres, a volver a traer 12 piedras. Y lo tenían que levantar y lo tenían que traer. De alguna manera puede uno pensar que hacen ese trabajo muy complicadamente. En este mundo tratan de hacer el trabajo de manera más fácil y eficaz, ¿no? Pero ya habían cruzado, ya habían pasado, pero los volvió a mandar adentro. ¿Por qué? Algo importante es que no se quejaron. ¿Sí entienden? Algo importante es que no hubo quejas de su parte. Por eso volvieron a entrar. Y tomaron las 12 piedras, las cargaron y los sacaron. Les había dicho que volvieran a entrar. Entonces cuando les dijo eso, ellos tenían que volver al camino que ya habían tomado, ya habían caminado. Y era algo complicado, pero no se quejaron. Es cuando los volvió a mandar en el río. ¿No se acuerdan de alguna palabra que ya han aprendido? Vuélvete. Está diciendo, vuélvete al camino que ya tomaste. Está en el Nuevo Testamento, en los libros evangélicos, en San Lucas. ¿Saben cuál palabra es? En San Lucas habla acerca de los pescadores que toda la noche estuvieron pescando y no pudieron pescar ningún pescado y ya habían traído las redes, ya estaban por regresar a sus casas. Pero les dijo, vuélvete, boga mar adentro y echa la red. Y yo, confiando en tu palabra, dijo, y se volvió al mar, ¿no? Entonces, vuélvete adentro otra vez y no se quejó. Así fue Pedro. Volvió y echó la red y pudo pescar muchos peces. Entonces este acontecimiento está escrito en Josué capítulo 4. Pero otra cosa que tienen que saber es que cuando entraron y hasta que salieron con las 12 piedras, los
sacerdotes cargando el arca seguían ahí. Hasta que ordenaran a los sacerdotes que salieran del río, ellos cargando el arca de pactos estaban firmes en medio del río Jordán, pero ellos no se quejaron. No dijeron, estamos cansados. También tiene un gran significado eso. En versículo 10, 4:10, si los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio de Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Versículo 11, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Versículo 17, y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio de Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas de Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo, entonces, hasta que se les ordenó, ellos estaban cargando el arca de pactos en medio del río Jordán. ¿Cómo habrá sido para ellos? Si tienen alguna oportunidad, traten de hacer este experimento. Hay muchos ríos en nuestro país. Pueden ir a un río y pueden hacer este experimento. Y escojan a unas personas que serán los sacerdotes y tomando el arca de pacto, pueden hacer un arca de pactos, ¿no? O algo que sea similar y será pesado porque trae tablas de piedra, estaba la vasija que traía el maná y seguramente fue un poco pesado, pero hagan un intento. Entonces, cargando el arca de pactos, todos los jóvenes pueden cruzar el río y en medio de todo eso están continuamente cargando este arca de pactos. ¿Qué habrá pasado si José se olvidara de ellos? Si nunca le dijo, ya súbanse, y se olvidó de decirles nada. Y hasta ahí están cargando. Seguramente fue algo muy pesado, algo muy cansado. Y sin cargar nada, si nada más estuvieran de pie tanto tiempo, también es difícil. En Estados Unidos, cuando disciplinan a los niños, lo que hacen es, cuando hay una pared blanca, ahí le ponen al niño como a 10, 20 centímetros de la pared. Los hace levantar sus dos brazos y una pierna. Parece que es fácil, pero los niños no pueden aguantar ni 10 minutos. Delante de esta pared blanca, subiendo los dos brazos y una pierna, les trae mucho estrés mental. Entonces luego pueden intentarlo, pero es algo difícil. Pero lo importante es que no hubo quejas. Nosotros, llevando la vida cristiana, muchas veces uno tiene queja, rencor, resentimiento. ¿Por qué? Porque siente cansado, piensa que es difícil. Pero al pensar en esos sacerdotes que están cargando el arca de pactos, no se quejaron. Como habíamos aprendido, volvieron a mandar a 12 hombres para tomar 12 piedras, pero aún en medio de todo eso no se quejaron. Entonces podemos recibir esta enseñanza. Y otra cosa es que en versículo 18, en medio, dice, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán se devolvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Siempre Dios está viendo. En otras palabras, sería, Dios tiene el momento preciso. Por ejemplo, en Esther aparece Amán y quería destruir a todos los judíos, incluyendo a Mardoqueo. Hizo una asta y se lo había reportado al rey y estaba planeando a destruir a todos los judíos. El rey Asuero no podía dormir. Entonces llamó a su siervo y le pidió que le leyeran el libro de las memorias y crónicas, y en lo que escuchaba, que en el pasado hubo un acontecimiento que querían matar al rey, y por la ayuda de Mardoqueo, Asuero había podido salvarse. Entonces, escuchando acerca de Mardoqueo, que había hecho una gran obra, preguntó si se había dado algún premio. Y dice, ¿por qué no se le dio ningún premio?
Y dijo, ¿no hay alguien afuera? Y en ese momento Amán venía hacia el rey con el plan de matar a todos los judíos y a Mardoqueo. En ese momento, cuando llamó por alguien, dijo, afuera está Amán. Entonces fue el momento más preciso en que pudo haber llegado, ¿no? Entonces cuando entró Amán, el rey Asuero le dijo, ¿qué se hará el hombre cuya honra desea el rey? ¿Qué le debo de dar? Entonces Amán dijo todo lo que él quería. Dijo, él pensó, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Entonces él se confundió pensando que era él mismo, ¿no? Y ya desde ahí empezó a contar todo lo que Amán quería. Dijo que le traigan el vestido real y que se cabalguen el caballo del rey y que todos se postren ante él. Y cuando el rey Asuero lo escuchó, dijo, que sea así para Mardoqueo. Entonces, ¿cómo habrá sido su corazón de Amán? Seguramente se enojó, ¿no? Entonces le puso su vestido real, lo puso a cabalgar sobre el caballo del rey. Y ante todo el pueblo dijo, este es el hombre que el rey honra y que todo se sujete ante Mardoqueo. Entonces eso también fue un tiempo preciso, porque Dios está viendo todo, está escuchando todo. Dijo, en el momento en que ellos pisaron la tierra, ya el agua volvió a correr en el río Jordán como antes. Así es Dios. En Salmos 94:9 dice así, el que hizo el oído no oirá, el que forma el ojo no verá. Él está viendo y oyendo y conoce todo. En el momento en que pisaron tierra, volvió a correr las aguas del río. Entonces, estas providencias de Dios aparecen en Josué capítulo 4. Y luego trajeron 12 piedras. En versículo 20 dice, Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído en el Jordán. ¿En dónde erigió la piedra? ¿En dónde? En Gilgal. Apréndense de este nombre. Erigió en Gilgal las 12 piedras. Versículo 21. Y habló. ¿Por qué los erigió ahí? Dijo, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeran, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Por qué los puso a traer las 12 piedras? ¿Cuál fue la razón? Para mostrar que Dios mostró este poder, por lo tanto pasamos el Mar Rojo y también pasamos el río Jordán. Por eso, para que continúe esta fe a los descendientes, para que sigan temiendo a Dios. Con ese propósito lo hizo. Entonces, profeta Samuel, dijimos que recordáramos Gilgal. Profeta Samuel le dijo al rey Saúl que fuera a Gilgal y esperara 7 días. Entonces en Gilgal, ¿qué hay? Están las 12 piedras. ¿Y Saúl no habrá sabido el significado de estas 12 piedras? Por medio de las 12 piedras de Gilgal se testificaba cómo era Dios y cuáles eran su poder. Le dijo que esperara 7 días en Gilgal. ¿Qué habrá pensado durante estos 7 días si estaban ahí las 12 piedras? Entonces el rey Saúl no pensaba, no tenía el tiempo de pensar en el poder de Dios que había trabajado antes por medio de ellos. Y él era necio. Por eso les dije que se acordaran de Gilgal. Y por medio de esas 12 piedras, los descendientes continuamente conocían a Dios para que teman a Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6, dijo, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, que enseñe acerca de Dios a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué puso estas 12 piedras?
para mostrar el poder de Dios, para que continuamente tengan la fe en Dios, el temor en Dios, en sus descendientes. Nosotros también continuamente aprendemos la palabra y enseñamos a nuestros descendientes, enseñamos a los hijos. Y eso es continuamente enseñarles acerca de Dios, para que aprendan de Dios y tengan la fe. Este significado tiene. Vamos a pasar a Josué 5, Josué capítulo 5. Aquí habla de la circuncisión, más detalladamente. 5:9. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado a vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Aquí explica el significado del nombre Gilgal. Y luego en versículo 11 y 12 leemos juntos. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Comieron los frutos de la tierra y al otro día ya no hubo maná, ya cesó el maná. Viendo esta palabra, ¿se les viene a la mente alguna palabra? 40 años estuvieron comiendo maná en el desierto, pero ya entraron a la tierra, comieron los frutos de la tierra y al otro día ya no tenían maná. Dios es alguien que prepara perfectamente. Conocen el día de reposo. Conocen el año séptimo. En Éxodo habla acerca de guardar en el día de reposo. En Levítico 25 habla acerca del año séptimo. Que guarden el día de reposo. Pero si en el día de reposo hay quienes salían y trabajaban, por algunos murieron por eso. En el día de reposo tenían que reposar. Entonces cuando llegaba el día de reposo, Dios les daba la comida para 2 días, ¿no? Y luego en el año séptimo, cuando guardan este año de reposo, dijo que en el 6º año Dios les daría el grano o el fruto para poder comer 3 años. Y esto aparece en Levítico 25. Y luego cuando pasan 50 años, o sea, cuando pasan 7 veces 7 años, y el año 50 después, continuamente Dios les da lo que tienen que comer. Durante 6 años, si tuvieron grano, entonces al 7º año tienen que descansar, tienen que reposar. Y ahora en el año 8º tienen que sembrar y en el año 9º reciben frutos. Por eso en el 6º año Dios les daría lo que tienen que comer durante 3 años. Sí saben esta palabra, ¿no? ¿No sabían? Todos saben, ¿verdad? ¿O buscamos en la Biblia? Como se los dije la vez pasada, me dijeron que los jóvenes de la iglesia de Seúl conocen muy bien las palabras de la Biblia, que memorizan muchos versículos. ¿Vamos a memorizarla? Pienso que todos conocen este contenido de la Biblia. En versículo 12 dice: el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Dios no les hace sufrir hambre. Y nosotros creemos en ese Dios. Por eso, si en sus vidas tienen alguna preocupación, tienen que saber que Dios es quien prepara todo perfectamente, planea todo. Y vamos aprendiendo de esto y confiando en Dios, vayan llevando la vida cristiana, ¿sí? Y luego vamos a ver Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, lo conocen muy bien. Les pido que me respondan. Tal vez son muy humildes, no me responden. Conocen bien Josué capítulo 6, que es cuando conquistan la ciudad de Jericó, que era tan fuerte. Les dio una semana, ¿no? Una vuelta cada día, y en el 7º día, ¿cuántas vueltas? Y en total, ¿cuántas vueltas fueron? ¿Sí lo pueden calcular? Durante 7 días.
dieron 13 vueltas a la ciudad. Pero al ver el contenido, en capítulo 6, en versículo 3, dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces hicieron esto conforme a este orden. Tenían fe. Hicieron la palabra tal como dice. Y lo hicieron silenciosamente, calladamente. Pero desde capítulo 1 hasta ahora hemos visto que no hay quejas, no hay rencores. Podemos observar cómo van cumpliendo la palabra de Dios tal como Dios lo dijo. Cuando los israelitas fueron sacados de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, y durante 3 meses aproximadamente ellos hicieron la palabra, hicieron conforme a la palabra y obedecieron, pero después de unos 3 meses empezaron a quejarse, empezaron a tener resentimiento. Y también en Josué capítulo 6, ellos hicieron exactamente lo que Dios les había ordenado. Entonces, viendo esto, aquí no hay ninguna queja, ningún resentimiento. No dijeron de que están cansados, sino hicieron tal como Dios les dijo. Por lo tanto, fue posible que cayera la ciudad de Jericó. Es una gran enseñanza para la vida cristiana de cada persona, que conforme al orden de Dios, si uno lo hace, obedece calladamente, la obra de Dios ahora también se manifestará de la misma manera. Entonces en capítulo 6 nos lo está enseñando. Pero aquí, en versículo 1, en 6:1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ellos habían escuchado las noticias de que los israelitas venían. Los ciudadanos de Jericó tenían mucho temor de que ellos iban a vencer, por eso cerraron totalmente la ciudad y nadie entraba ni salía. ¿Por qué? Porque por la puerta se entra a la ciudad. Podemos ver que en las batallas pasadas, primero rompían las puertas de la ciudad para poder entrar a la ciudad. No sé si alguna vez han ido a Istambul. Durante 1000 años, muchos países a su alrededor trataban de invadirlos, pero nunca se rindieron. Pero luego, por un error pequeño, fueron invadidos y fueron conquistados. ¿Por qué? Porque tenían una puerta como trasera pequeña que se abrió. Eso fue lo que decidió su derrota. Entonces, la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, dice. Entonces, por fuera, parece que es imposible conquistar esta ciudad. Pero cuando hicieron conforme a la palabra de Dios, fue derrotado esta ciudad. Y Dios había visto sus obras y al final Dios lo destruyó. Y en Josué capítulo 6 aparece este contenido. Vamos a ver Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Creo que conocen bien también en el contenido del capítulo 7. Aparece Acán. En Josué 7 uno se acuerda de Acán. Acán robó. En capítulo 7, versículo 1, leemos juntos. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pecó una persona, pero todos sufrieron, ¿verdad? Por eso no está bien pensar, solo yo soy así, soy una persona. Habían tenido la victoria contra Jericó, pero después perdieron contra la ciudad de Ai, que parecía una ciudad muy pequeña e insignificante, porque ya habían conquistado una gran ciudad de Jericó.
y pensaban que podían vencer a la ciudad Ai sin ningún problema, pero perdieron. Versículo 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Pensaron que eran pocos. Como es algo pequeño, se burlaban de ellos. Por eso dijeron que suba solo 2 o 3000. Y al final enviaron a 3000, pero ellos perdieron. Pensaron que no iba a ser un gran problema. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue el pecado de Acán. Pero Josué tampoco sabía. Pero Dios sabía. Como vimos en Salmos 94:9, el que hizo el oído no oirá. El que hizo los ojos no verá. Dios estaba oyendo y viendo todo, sabía todo. En versículo 21 dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Junto a todas las tribus fue tomada la tribu de Judá. Y fue tomada la familia de Sera. Y fue tomado Sabdi. Y luego fue tomado Acán. De entre todos los pueblos, Dios fue escogiendo uno por uno. Y en medio de esa investigación, ya fue tomado Acán como el culpable. Y Dios sabía todo. No tenía que haber robado porque fueron ofrendas, pero él tomó por sí mismo algo. Y por causa de ese pecado, fracasaron en la conquista de la ciudad de Ai. Y así es el pecado. Lo que arruina la fe y la vida cristiana de uno es el pecado. Y también lo que destruye la obra de Dios también es el pecado. Ya han aprendido mucho acerca del pecado. El pecado es algo que siempre tenemos que estar atentos, tener precaución. En versículo 21, despojo de un manto babilónico muy bueno de 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, dice. Si ven esto, se acuerdan de profeta Balaam, ¿verdad? ¿Conocen a Balaam? Él quería la ganancia injusta. Lo mismo con Giasí, mintiendo. Entonces, viendo estas cosas, podemos saber que realmente el pecado es algo muy temeroso. Y si uno se deja llevar por las cosas visibles, puede provocar muchos problemas. Algo que pueden saber aquí es que no, es imposible. Es imposible engañar a Dios. Sí lo saben. No se puede engañar a Dios. Por eso siempre hay que llevar la vida cristiana ante los ojos de Dios. Ante Dios estamos llevándolo. Aunque el hombre no sepa, Dios sabe todo. Y tenemos que vivir estando consciente de eso, pero acá no fue así. Lo escondió debajo de su tienda. Y pensó que la gente no se iba a enterar. Pero Dios sabe todo. ¿Conocen Jeremías 23, versículo 23? Recuerdo el versículo, Jeremías 23, versículo 23. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Así pregunta. ¿Sí conocen este versículo? Les pido que respondan. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos? O sea que también es Dios de lejos. La estrella está muy alto en el cielo. Dios está muy alto. La estrella está muy lejos. Entonces, Dios es quien ha puesto estas estrellas. Está muy lejos. Pero aunque esté lejos, es Dios. Y ve todo de lejos y de cerca. Y sabe todo.
Cuando sube en el monte puede ver la vista de todas las cosas. Entonces Dios que está tan alto, ¿qué no podrá ver? Él es todopoderoso y omnisciente, Él sabe todo. Y siempre está consciente de todo lo que ocurre. Por eso, ante Dios podemos cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos y acciones de manera justa y recta. Pero si uno piensa que Dios no sabe, Dios no ve, no creo, desde ahí comienza el pecado. Por eso siempre tenemos que vivir estando conscientes de Dios para llevar correcta vida cristiana. Pero otra cosa aquí es, pensaron que los de la ciudad de Ai eran pocos. Dijeron, vamos a enviar 2 o 3 mil hombres nada más. Que no todos unieron sus corazones. Cuando conquistaron la ciudad de Jericó, todos participaron, todo el pueblo juntos. Pero para conquistar la ciudad de Ai, no todos estuvieron trabajando juntos, sino una parte pequeña. Dijeron, son pocos y no estaban unidos en el corazón. Realmente para poder predicarle el evangelio a una persona, ustedes vienen a las reuniones y hacen peticiones de oraciones, ¿no? No sé si lo hacen. Sí piden oración, ¿verdad? Porque conocen la fuerza de la oración unida. También cuando están predicando el evangelio a su familia, entre los salvos de la familia, juntos oran, juntos dan tiempo, juntos tratan de predicar el evangelio. Que sea una porción grande o pequeña, nosotros tenemos que unir el corazón. Sé que no todos han ido a las misiones extranjeras, pero aunque no hayan ido, aunque no pueden ir, pero aún así están escuchando noticias y están orando. Yo cuando predicaba el evangelio en Estados Unidos o en Francia, los hermanos de Corea oraban por nosotros, ofrendaban materiales y cuando tenían tiempo venían y nos ayudaban. Y uno se da cuenta del resultado de estas fuerzas. Por eso uno se da cuenta que los hermanos de Corea oran mucho por nosotros y nos están ayudando mucho. Y existe esta fuerza. Cuando estamos juntos, se manifiesta la fuerza. En Salmo 133, versículo 1 a 3, memorizan todo, ¿verdad? ¿Cómo comienza? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego, ¿qué dice? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía es el proceso y el resultado es la bendición de la vida eterna. ¿Conocen Romanos 8:28? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero todas las cosas les ayudan a bien. Que es estar juntos. Sean pocos o sean muchos, es estar juntos. Ahora estoy aquí y viene el retiro, están en preparación. Y muchos hermanos están orando y preparando al respecto de y tratando de cumplir bien con sus responsabilidades y trabajos para el retiro. Y eso es estar juntos. Y ahí en medio trabaja el Señor y nos da la victoria. Entonces es unir más el corazón, el tiempo, el cuerpo, es todo estar unidos hasta las cosas materiales y ahí Dios trabaja. Lo podemos saber. Entonces, esto es la enseñanza de Josué capítulo 7. Vamos a pasar a Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo te
yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Ahora entienda esta palabra. Dijo, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube. Llévate a todos, dijo. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios se los entrega. Cuando ya resolvieron el problema de pecado, ya Dios los entrega en su mano para que tengan la victoria. La victoria es posible cuando Dios trabaja. No es por medio de la fuerza humana. Entonces este Dios tiene que estar con nosotros y el hombre tiene que estar con Dios. Lo dijimos en Josué capítulo 1, ¿verdad? Dios le dijo palabras de ánimo y consuelo. Dijo, estaré contigo, esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Entonces Josué también tiene que estar del lado de Dios, de estar con Dios. Y esto fue lo que hizo Josué. Nosotros también. Siempre tenemos que estar del lado de Dios. No sé cómo han llevado su vida cristiana hasta ahora. Por medio de la persona que siempre está del lado de Dios, siempre está con Dios, por medio de esa persona aparece la obra de Dios y hay victoria. Dije siempre, siempre está con Dios. Esta es la pregunta, ¿siempre está con Dios? Después de que resolvieron el problema del pecado, ahora Dios vio que era bueno. Por eso ya les entregó en su mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y su tierra, para que tengan la victoria. Lot fue llevado cautivo. Y Abraham fue con sus soldados entrenados para salvarlo. ¿Pero qué hizo Melquisedec? Bendijo a Abraham. Dijo que alabará a Dios que entregó a sus enemigos en sus manos de Abraham. No fue por el bien de Abraham y sus soldados entrenados, sino Dios se los entregó en sus manos. Porque Dios les dio la victoria. En Josué 10 aparece el acontecimiento cuando se detuvo el sol en la guerra contra los amorreos. Dios les entregó a los amorreos en sus manos y Dios les dio la victoria. Entonces, Dios es quien los entrega en sus manos para que tengan la victoria. Esto podemos entender. En el versículo 1 lo podemos entender. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10, leemos juntos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por medio del apóstol Pablo, Dios hizo muchas obras. Y uno puede equivocarse calificando el poder de apóstol Pablo como algo muy grande. Por eso, al hablar con gente que estudia la religión o teología, dice, yo estudio la fe de Pablo. O sea que están exaltando a Pablo. Pero lo importante no es la capacidad personal o individual, sino el poder de Dios es lo importante. Dios puede hacer su obra no por medio de Pablo, sino por medio de cualquier otra persona. Dios trabajó por medio de Moisés y Dios trabajó por medio de Josué. Y también trabajó por medio de Pablo. Y Pablo entendió que no soy yo, sino es por la gracia de Dios que estuvo conmigo. No hay que olvidar esto. ¿Sí? Si uno ha hecho algo bien en la vida cristiana, le sale la naturaleza de querer gloriarse por haber hecho algo. Yo hice esto y el otro. O cuando los demás hermanos y hermanas a su alrededor le dicen, usted hizo esto y el otro, uno se siente más exaltado. Pero no hay que confundirse, porque es lo que Dios hizo. ¿Sí entienden? Los talentos que ustedes tienen también son talentos que Dios puede dar ese talento a otra persona para cumplir esta obra.
Siempre hay que tener en cuenta que Dios es quien lo hizo. No hay que olvidarlo. Por eso en Josué capítulo 8 está hablando de que Dios se los entregó en sus manos para que tengan la victoria. De esto habla. Entonces tomaron la ciudad de Ai y tuvieron la victoria. Entonces de capítulo 1 a capítulo 8 lo vimos en orden. Sí entienden, ¿verdad? El tema general. Si vamos en orden de los 5 libros de Moisés, luego Josué, y así de alguna manera podemos organizar, resumir el contenido general de que estas cosas pasaron, estas cosas van en orden y así. Vamos a pasar a Josué capítulo 14. Cuando se detuvo el sol, de eso vamos a hablar. De eso hablamos. Y luego vamos a pasar a capítulo 14. En 14 habla acerca de su firme fe de Caleb. Capítulo 14, versículo 10. Dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló de estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Que Caleb tenía 85 años. Versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Ya tenía 85 años, pero dijo, yo soy tan fuerte. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque, dice, habla del monte Hebrón, en Hebrón. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. José entonces le bendijo, y dijo a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. 15 leemos juntos. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. En la zona de Hebrón habían gigantes, personas grandes, entonces seguramente debe de tener temor. Pero a propósito le pide al Hebrón, tenía una fuerte fe, diciendo, dame pues ahora este monte. Él pudo haber elegido un lugar más fácil de conquistar, ¿no? No es solamente predicar a las personas que parecen que serán fáciles de predicar, sino, aunque sean personas difíciles, les predicamos el Evangelio. Aún a las personas que no son muy claras, les predicamos el Evangelio. No distinguimos a quienes predicar y a quienes no. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Dónde dice esta palabra? No voy a buscarlo. En 1 Timoteo 2:4, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, nosotros también tenemos que predicar el Evangelio a todos. Nosotros por medio de la iglesia, Dios hace que sea el predicado el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las personas, a todos los países. Podemos saber que existe esa voluntad de Dios. Y a eso tenemos que tener más firme fe. Y vamos avanzando más. Les pido que oren mucho por los misioneros. No van a donde quieren ir, sino cuando les es dado esta misión, ellos van. Originalmente tenía que ir otra predicadora a Francia. Ya habían hecho hasta su despedida. Que le vaya bien. Le habían dado regalos. Dijeron, vamos a orar por usted. Pero luego terminé yendo yo. Yo no sabía que yo iría. Creo que muchos hablan inglés. El francés no tanto, ¿verdad? Porque en Corea estudian más inglés. Pero ¿sabían que registran los documentos de la ONU en francés? Si un coreano habla inglés y también francés, tiene más visión del futuro. Porque hay muchos que hablan inglés, pero son pocos los que hablan también francés.
Así es, no van a donde quieren ir, sino cuando se les da esta misión, dicen sí y van, y no saben qué circunstancia hay, qué espera ahí, quién hay ahí, pero sin saber van y cumplen, confiando en Dios. Y es posible, no hay nada imposible. A quien no quiere ir, no hay camino, pero a quienes quieren ir, aún hacen caminos donde no hay. Así fue Caleb. Tenía 85 años. ¿Por qué dijo, mi fuerza es igual ahora y antes? ¿Realmente habrá sido así? Si paso tantos años, ya estaba envejeciendo. Pero está confiando en Dios y sigue avanzando. Por eso, en lo que confesó Caleb en versículo 12, al principio dijo, dame pues ahora este monte. Y después dice, porque Jehová, si quizá Jehová estará conmigo. Que estaba confiando en Dios. Confío en que aquí en Corea predican el Evangelio y llevan firme vida cristiana. Y a la vez los misioneros que están en el extranjero. Hay muchos hermanos que están en el extranjero predicando el Evangelio. Y les pido que oren también por ellos. Para que con la fe más firme puedan cumplir con la obra de predicar el Evangelio. Tienen que orar por ellos. Así es. Necesitamos esta fe. Cualquier persona. No es algo solamente fácil. No hay que desear solamente las cosas fáciles. Los mayores antes, hace mucho tiempo, vivían de manera muy difícil. No había nada que comer, sufrían mucho. Pero no solamente sufrieron, sino por medio de los sufrimientos aprendieron algo fuerte. Pero ahora en Corea, en el presente, cuando ya hay todo, ya todo es cómodo, parece que hay de todo. No hace nada, no hace falta para nada. Entonces, cuando es un poco incómodo algo, fácilmente se quejan las personas. Entonces, porque no aprendieron algo para ser fuerte. Espiritualmente, lo cómodo arruina esta fe, arruina esta vida cristiana. El sufrimiento, han dicho, hay que comprar el sufrimiento. Que hay que también sufrir a veces. No solamente uno sufre, sino por medio del sufrimiento uno aprende algo muy importante y aprende a ser fuerte y así podrán llevar más valientemente la vida cristiana. Entonces, así como el corazón de Caleb, tienen que ser fuertes. No es suficiente con el mayor esfuerzo, sino hay que entregar la vida. Existe este dicho y los cristianos tienen que vivir de esta manera. Por eso dijo, dame pues ahora este monte, que lo voy a conquistar, vamos a conquistarlo. Entonces, debe de tener esta fe. Antes tuve una comunión así. Que fuera de para ir al hospital, no hay que faltar a la reunión. Habíamos puesto esta regla. No sé si ustedes tienen alguna regla en su vida cristiana. Antes dicen que así eran los puritanos. Que mientras no se desmayan, no faltan a las reuniones. Antes realmente, cuando yo estaba en Corea, cuando había reuniones, así era. Que pase lo que pase, teníamos que venir a la reunión. Aunque tengamos que morir, tenemos que morir en la reunión. Así decíamos, para no faltar. Entonces es una disposición en el corazón. Entonces Caleb tenía esta determinación en el corazón, era muy valiente. Yo hace poco dije que al que no va, no existe el camino que existe. Pero el que quiere ir, aunque no haya camino, hacen el camino para ir. En Corea había un presidente llamado Chung Chu-yong y su filosofía era que no hay nada imposible, que él iba adelante, decía, no hay nada imposible. Y así tiene que ser. Y así pudo lograr muchas cosas que logró. Que decía, no había nada imposible. En las misiones extranjeras, en el momento en que uno piensa es imposible, es cuando viene para abajo la vida cristiana y no se puede predicar el evangelio. Dicen los hermanos, va a ser difícil, va a sufrir. Y así dicen, comentarios así.
Pero si dice uno, no hay nada imposible, vamos a intentarlo, y van avanzando, y así se va a poder. Entonces, con esta fe tenemos que llevar la vida cristiana y predicar el Evangelio. Vamos a ver capítulo 15. En capítulo 15, también dice así. En versículo 16, 15-16, se dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Y entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Aquí aparece un hombre como Caleb, que se llama Otoniel, que tomó a Kiriat Sefer, lo conquistó, y se le dio la hija de Caleb a Axa por mujer. Entonces Otoniel también era un conquistador, era un hombre muy valiente. Y su mujer Axa también era muy sabia. En versículo 18 dice, ella le pidió tierras para labrar, para sembrar y labrar. En el Nuevo Testamento habla de la imagen de la iglesia de Dios. Nos dijo que somos el campo de Dios, somos la tierra de Dios. También pidió fuentes. En San Juan habla acerca de la fuente de vida eterna, que es la palabra de Dios. Entonces ella es una mujer sabia. Otoniel tenía una firme fe, así como Caleb. Y Axa, la hija de Caleb, era una mujer sabia. ¿Sí entienden? En Proverbios aparece una palabra así, que la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la derriba. ¿Dónde dice eso? En Proverbios, ¿verdad? ¿En qué capítulo está? Se pusieron un poco serios. Está en capítulo 14. Vamos a buscarlo, ¿no? Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 1. Leamos juntos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa. Sea casa, su hogar, también su casa de la fe. Aquí hay muchas hermanas. Les pido que sean mujeres sabias. La mujer sabia es quien edifica su casa. Entonces, la hija de Caleb, Axa, era una mujer sabia. Vamos a volver. Josué capítulo 20. Capítulo 16 a 19 habla acerca de la conquista. Y en capítulo 20, en 20 aparecen las 6 ciudades de refugio. De versículo 1, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja ahí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. A los que, sin querer, por accidente, pecó, puede vivir ahí en la ciudad de refugio. Entonces, el versículo 7 a 8 habla de las 6 zonas de las ciudades de refugio. En 7 dice, entonces señalaron las sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín. Sedes en Galilea. Sede significa justicia, santidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo. Sed santos porque yo soy santo. Esta palabra estará en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Está en ambas partes
Pensaron que solamente lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En 1 Pedro 1:16, ¿verdad? También aparece en Levítico capítulo 11. Entonces, en sede significa justicia. Y el segundo lugar fue, dijo, Siquem, en el monte de Efraín. Siquem. Siquem significa hombros. Hombros significa Siquem. Que Dios es mi fuerza. ¿Cómo dice esta palabra? ¿Dónde dice Dios es mi fuerza? Jehová es mi fuerza. En Salmos 18:1 está. Y luego el tercer lugar fue Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá. Hebrón significa comunión. Y en versículo 8 dice, el otro lado del Jordán al oriente de Jericó. Entonces los tres lugares en versículo 7 podemos pensar que está al otro lado del Jordán, al occidente de Jericó. Entonces está al occidente del Jordán. El versículo 8 dice, al otro lado, al oriente de Jericó, señalando a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. Bezer significa castillo. Jehová es mi castillo, en Salmos 18. Luego dijo, Ramot en Galad de la tribu de Gad. Ramot en Galad significa que está alto, que Dios está en lugar alto. Y tercero dice, Golán en Basán de la tribu de Manasés. Golán de Basán significa alegría. En la palabra dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Dónde lo dice? En Nehemías 8. Entonces así nombra los 6 lugares. Vamos a ver un mapa. En medio corre el río Jordán. De Galilea hasta el mar muerto corre el río Jordán. Entonces a la derecha, arriba está Golán. Luego está Ramot en Galad. Y está Bezer al oriente. Luego al occidente está Sedes, más arriba, donde está el monte Hermón. Y a la mitad está Siquem. Después al lado del mar muerto está Hebrón. Entonces el río Jordán está en medio, y 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Están las ciudades de refugio. Después vamos a pasar a capítulo 22. Capítulo 22. Creo que conocen el acontecimiento del capítulo 22. En versículo 10, 22:10 dice, llegando a los límites de Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto a Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Esto ocurrió. Aquí los hijos de Rubén y los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, edificaron ahí un altar muy grande. Todos los israelitas dijeron, ¿por qué hicieron este altar? Y van a pelear ahora. Entonces iban a pelear, o sea, que iba a haber una guerra. ¿Que por qué hicieron este altar? ¿Y por qué están confundiendo al pueblo? Esto es el problema aquí. Por eso iban a ir y los reprenden.
En versículo 14 dice, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres, entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Versículo 20. No cometió Acán hijo de Sera prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Por qué hicieron el altar? Para confundir al pueblo. Y los hacen apartar de Dios. ¿Por qué los hacen pecar? Así los exhortaron. Versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel. Explicaron. Dice 22. Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. O sea que nosotros tuvimos un propósito, tenían un propósito, por eso hicieron esto. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero de el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto, ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte de Jehová, en Jehová. ¿Sí entienden la razón? Ya vimos el mapa, que el río Jordán está en medio y está al occidente y al oriente. Tenían esta como frontera. Entonces temían que en el futuro se separen y digan, no tienen parte con nosotros. Y cuando esto ocurre, para evitar esto, hicieron el altar. Para que viendo este altar pensemos que somos pueblo de Dios, que somos tribu, que servimos a Dios. Entonces con ese propósito hicieron este altar. Eso están explicando. Versículo 30. Oyendo Finés, el sacerdote, y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Dijeron, así es. Por eso se deshizo la confusión. Se resolvió el malentendimiento. Versículo 32 dice, y Finés, hijos del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. El asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. 34 lo leemos juntos. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre el altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Esto es lo que ocurrió en 22. Y así se deshizo el malentendido, ¿verdad? Aquí una cosa. Nada más porque hicieron un altar grande, se enojaron los israelitas y dijeron, vayamos a pelear contra ellos. Y no fueron a escuchar, sino fueron a exhortar, a reprenderlos, diciéndoles, ¿tú sabes qué les puede pasar si pecan contra Dios? Una cosa que tenemos que saber es, dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Tiene que saber qué ocurre primero, ¿no? Antes de hablar. Pero aún antes de saber, reprende. Es equivocado. Tiene que saber esto. En su vida cristiana también. Antes de conocer bien la situación, si responden antes, luego serán burlados. Entonces tienen que aprender esta sabiduría.
Si ocurre algo, primero hay que estar callado y esperar. La verdad siempre será revelado después. No hay que decidir algo apresuradamente. Y las palabras que uno dice apresuradamente no lo pueden volver a recoger. Las palabras que ya han hablado. Y al final quedará en su corazón con arrepentimiento. Entonces no responde antes de oír. Primero hay que escuchar y esperar. Muchas veces en la vida cristiana juzgan equivocadamente, ¿verdad? Nadie puede decir, yo nunca he decidido algo equivocadamente. Aunque llevan buena vida cristiana, hay veces que uno juzga equivocadamente. Josué hacía bien su trabajo, pero al mirar a los moradores de Gabaón se confundió. Samuel, para escoger al rey después de Saúl, de los hijos de David, vio primero a Eliab y dijo, él es el indicado. Entonces Samuel también vio equivocadamente, ¿no? Por eso Dios le dijo, no mires al parecer del hombre, porque yo lo desecho. Entonces Samuel también había visto equivocadamente, había juzgado equivocadamente. Los juicios apresurados, las decisiones apresuradas, trae arrepentimiento a la fe, a la vida. Vamos a ver Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Versículo 13. Leamos juntos. Al que responda palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Le es fatuidad y oprobio. Dirán, tú eres necio. Uno se arrepentirá de haber decidido y juzgado y criticado apresuradamente, porque primero hay que esperar, porque la verdad luego será revelada. En Jeremías 24 aparece cuando los israelitas son llevados cautivos a Babilonia. Y en Jerusalén quedaron pocos y la mayoría fue llevado a Babilonia. Entonces la gente que quedó en Jerusalén pensó que todos ellos son llevados cautivos. Y los que se quedaron pensaron, qué bueno por nosotros. Pensaron que todos estaban mal por ser llevados cautivos. Pero todos los que se quedaron en Jerusalén murieron después, ¿no? Entonces, si juzgan apresuradamente, será equivocado. Cuando ocurre algo hay que esperar y ver. Y antes de hablar esto y el otro acerca de eso, hay que esperar, porque Dios manifestará la verdad. Entonces, esta enseñanza podemos recibir de esta parte. Vamos a volver a Josué capítulo 23. Josué 23, versículo 1 y 2. 1 y 2 leemos juntos. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Ahora Josué estaba ya viejo y sabía que se acercaba su muerte. Entonces llamó a los ancianos, a sus príncipes, sus jueces de los israelitas y sus oficiales. Primero los llamó a ellos y les pidió algo. En versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a la diestra ni a la siniestra. Eso les pidió. A los que están enfrente, los que están adelante, que guarden la palabra de Dios y que se esfuercen en guardar su palabra. Eso les pidió. Esto fue la palabra que Él les pidió. Porque ellos, si ellos guardan la palabra de Dios, el resto del pueblo también los podrán seguir. Que guarden la palabra de Dios y lo pongan por obra. Que guarden y hagan toda la palabra, les pidió. En versículo... Vamos a ver capítulo 24. En el capítulo 24 es su última palabra de lo que Él pidió al pueblo.
Capítulo 24, versículo 2 dice, y dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. En capítulo 24 es la despedida de Josué a su pueblo, y es diferente lo que les dice, ¿no? En capítulo 23 había llamado a los líderes de los israelitas, a los que estaban delante y trabajando enfrente. A ellos les pidió que hagan la palabra de Dios, que guarden la palabra de Dios. Pero al pueblo, ¿qué les dijo? No les dijo, guarda la palabra, sino les volvió a hablar acerca del poder de Dios. Empezando desde Abraham, de que son el pueblo escogido, de que entraron a Egipto y de ahí fueron sacados, cruzaron el mar Rojo y entraron a Canaán y al desierto, y todas las obras y los milagros que Dios había hecho con ellos les explicó continuamente, explicando, así estuvo Dios con nosotros, que Dios es así, se los explicó más detalladamente. Entonces el contenido de lo que a ellos les dijo fue diferente, ¿no? Por eso en capítulo 24, versículo 3 dice, y yo tomé, aquí habla de Dios, Dios tomó a su padre Abraham. Dice, yo tomé a vuestro padre Abraham de otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Entonces habla de lo que hizo Dios. 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, después os saqué. Continuamente habla acerca de que Dios hizo estas obras. Versículo 6. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres. 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Continuamente habla acerca de los milagros y las señales que Dios hizo con ellos. 14. Leemos juntos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, a los líderes del pueblo les dijo que hagan y cumplan toda la palabra de Dios, y al pueblo les dijo que solamente sirvan a Jehová. Algo que tenemos que saber aquí. Que no dijo nada como realista. No habló acerca de la política, de que había muchos países alrededor que querían conquistarlos. No habló de cosas económicas, de cómo van a comer y vivir. No habló acerca de que los países alrededores iban contaminándose más, corrompiéndose más. No habló de la caída humana, sino de qué habló. José, que estuvo ante la muerte, ¿qué fue lo que más quiso decirles? A los líderes del pueblo les dijo que cumplan la palabra, y al pueblo que solamente sirvan a Dios. Esto fue. ¿Por qué? Porque es la llave a todos los problemas. ¿Sí entienden? Hasta ahora esto han hecho. Tienen que estar del lado de Dios, seguir a Dios, confiar en Dios. Y si vives sirviendo a Dios, siempre. Vivieron así y vivieron con victoria. Y han vivido experimentando la victoria. Entonces no era importante hablar de los problemas reales del mundo, porque de ahora en adelante, no importa cómo sea la política, no importa cuáles dificultades carnales tengan de ahora en adelante, no importa qué tanto corrompen la gente de alrededor, porque eso sí va a pasar, pero no es lo importante es, no importa en qué tiempo, en qué época, en qué situación, en qué problema se encuentran, si están del lado de Dios, todo será resuelto. ¿Sí entienden? Por eso no habló acerca de los problemas reales del momento. En la vida cristiana muchas veces entregamos nuestro corazón a los problemas reales. Yo tengo 2 meses aquí en este país. Y vi cómo se avanzó mucho Corea y es un país mucho mejor y hay muchas cosas más cómodas. Por lo tanto, el corazón de la gente es más y más realista, materialista, más malvado. El pecado se va aumentando. Por lo tanto, el corazón de la gente y muchas personas no buscan la palabra y hay muy pocos que hasta el final escuchan la palabra. Y aunque dicen que son salvos, pero al mirar su vida cristiana, muchos parecen que no son salvos. Y escuché durante esos 2 meses muchos de esos casos. Pero eso no es el problema.
en la historia del pasado y ahora, en la historia del futuro será lo mismo. Quizás la historia del futuro va a ser más pervertido que el pasado y la realidad va a ser más y más difícil cada día. Pero el problema no es en qué país estoy, en qué circunstancia, en qué problemas, sino si en medio de todo esto, si realmente confío en Dios, si realmente estoy del lado de Dios, estando con Dios vivo, y así en medio de eso Dios va a trabajar. ¿Por qué por qué entregan sus corazones a las circunstancias? Eso no está bien. La gente del mundo no escucha la palabra. Entonces también tiene que pensar, yo tampoco escucho bien la palabra de Dios. Si el otro no escucha la palabra, no hay que solamente aferrarse a eso, sino que yo también, como esa persona, no escucho la palabra, quizás. Hay que reflexionar en sí mismo. No solamente hay que echar la culpa a la circunstancia y a la situación, sino si me pongo del lado de Dios, puedo obtener la victoria, puedo ganar. Entonces, esto es el núcleo de Josué. Esfuérzate, sé valiente, sé muy valiente, estaré contigo. Y así Josué se hace del lado de Dios. Y cuando estuvo del lado de Dios, cuando estuvo con Dios desde un principio hasta el final, nosotros estamos con Dios. Seguramente podremos vencer. Y eso será natural. Por eso Josué, al estar ante la muerte, no dijo nada de los problemas materiales, problemas reales. Cuando escuchamos la palabra, cada vez que tenemos comunión, en los testimonios, ¿qué es lo que compartimos? De que si vivimos guardando la palabra, si vivimos confiando en la palabra, y así Dios trabaja, Dios hace sobre, Dios tiene la victoria. Entonces de eso trata en el libro de el libro de Josué. La circunstancia no es nada. Hay muchos lugares del extranjero que tienen situaciones más difíciles que Corea para llevar la vida cristiana o para predicar el evangelio. Pero a comparación de la circunstancia de los países extranjeros, Corea tiene muy buena circunstancia para llevar buena vida cristiana. Entonces, si esa persona no puede llevar la vida cristiana en Corea, tiene un gran problema. Yo se los puedo decir. Llevar vida cristiana en el extranjero no es fácil. No es muy abundante la comunión. No hay mucha palabra disponible. En Corea sí. Hay muchos hermanos y hermanas también que se cuidan, se protegen. Solamente hace falta el corazón. Si en esta buena circunstancia no puede llevar buena vida cristiana, tiene un gran problema. Por eso Josué no habló de los problemas reales de la vida, sino habló de lo espiritual. Ustedes también. No entreguen sus corazones a la circunstancia, a la realidad, sino hay que confiar más firmemente en Dios, hasta el final estar del lado de Dios. Si están del lado de Dios, no se quejarán, no tendrán rencor, no tendrán críticas, no tendrán resentimiento, sino calladamente pueden vivir confiando en el Señor y ahí pueden tener la victoria. Victoria en la fe propia, en la predicación del Evangelio, y así se cumplirá la obra del Señor. ¿Se acuerdan del primer versículo que buscamos en Éxodo 33? Que el joven Josué no se apartaba de medio del tabernáculo de Dios. Él hasta el final no se apartó de Dios. Y aún al estar ante la muerte, dijo a los líderes del pueblo y al pueblo que se aferraran a Dios, que estén con Dios. Les pidió esto. Solamente servir a Jehová. Yo en mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. Entonces, aún ante la muerte, él sabía, él enseñaba que tenían que aferrarse. Entonces, a todos los que están aquí, hoy estudiamos el libro de Josué. La fe es la realidad, es algo real, no es una teoría. Y yo predicando el Evangelio lo sentí más. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Que uno sepa mucho la Biblia, eso lo tiene que mostrar, lo tiene que hacer en su vida. Debe uno conocer más la palabra y poder predicar la palabra correctamente. La fe, la vida cristiana no es una teoría, sino es la realidad, es algo que llevamos en la vida. Entonces espero que todos los hermanos como Josué puedan estar del lado de Dios, puedan estar con Dios y terminen siendo hombres de fe. ¿Sí? Vamos a orar juntos. Señor, que nos ama, te damos gracias.
Somos débiles, a veces nos enfermamos, somos necios, somos llenos de debilidades, pero siempre, como te confiamos, podemos hacer todas las cosas y podemos cumplir todas las cosas. Hoy aprendimos en el libro de Josué. Viendo las enseñanzas del libro, recibimos enseñanzas, aprendimos muchas cosas. No solamente queremos grabarlas en el corazón, sino que se manifieste en nuestras vidas y que con la palabra de poder sea llevado a cabo en nuestras vidas y que podamos ser más fortalecidos por medio de esta palabra. Todos queremos ser como Josué, estando con Dios, esforzándonos y estando muy valientes para así cumplir enteramente tus obras. Para esto te pedimos que nos ayudes. En esta última época hay muchas almas que no han recibido la salvación. Cada vez que pensamos en aquellas almas, a veces nos sentimos frustrados y esto nos hace aferrarnos más a ti, Señor. Queremos que por medio de nuestra iglesia el Evangelio sea predicado a todo el país y a todo el mundo. Te pedimos que nos abras más la puerta del Evangelio, para que pongas más obreros tuyos, como Josué, para que sea cumplida la obra tuya en que más almas reciban la salvación. Que las palabras que hoy hemos escudriñado y aprendido sea de fuerza y de poder para nuestras vidas. Para esto te pedimos, Señor, que nos ayudes. Y si nuestros hermanos y hermanas tienen familias, parientes y vecinos, amigos que no son salvos, ayuda a que ellos también puedan recibir la salvación, y para esto ayúdanos a predicar más efectivamente, más activamente. Para eso utilízanos. Te damos gracias y gloria por todo, Señor, y oramos en nombre de Jesucristo, que nos ha salvado. Amén.